grande, Señor. Gloria al Señor, aleluya, bendito sea, Señor. Sí. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí Destruye en mí toda pereza espiritual, toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. todo miedo. Lléname plenamente Lléname plenamente de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu paz, de tu gozo, de tu voz, de tu alegría. de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, A ti, Divino Espíritu, que eres Dios que eres Dios y siempre nos acompaña. y siempre nos A acompañas. ti sea la gloria, A ti sea la gloria, el honor, el honor, el poder, el poder, la adoración la adoración, por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, quiero hablarles ahora de ese Espíritu Santo de que llenó a la Virgen María, de que llenó a Santa Isabel, de ese Espíritu Santo que obra en nosotros. Según las Sagradas Escrituras, vamos a ver qué nos dice la Biblia, cómo nosotros recibimos el Espíritu Santo, cómo obra el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué viene el Espíritu Santo en nosotros? Observen ustedes que antes de venir Jesucristo, no existía esto de la acción del Espíritu Santo tan diríamos, tan claro, tan específico como en el Nuevo Testamento. Sí existía la acción del Espíritu, pero todavía no se había manifestado plenamente como en el Nuevo Testamento. Miremos en San Marcos capítulo 1, versículo 8, cuando el San Juan viene a hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos viene a dar un dato ya cómo el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento se va a manifestar. San Marcos capítulo 1, versículo 8. Yo los he bautizado con agua. Yo los he bautizado con agua. Ustedes recuerdan que Juan bautizaba, ¿verdad? Yo los he bautizado con agua. ¿Sigan? Pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Observe, aquí hay dos bautismos. Uno, el de Juan, que es con agua. Ese no es el de nosotros. Y dos, el de Jesús, que es del Espíritu Santo. Ese sí es el de nosotros. ¿Cómo era el de Juan? Miremos el versículo, ahí mismo, en el capítulo 1, versículo 4 en adelante, cuando Juan comenzó a bautizar. Desde el versículo 4. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión. Aquí, escuche. El bautismo de Juan, que era de agua, ¿se acuerda? Yo lo bautizo con agua, pero él lo va a bautizar con el Espíritu Santo. El bautismo de Juan era un bautismo otra vez. ¿Cómo es? Repítalo de nuevo, lo último. Lo último. Allí predicaba bautismo y conversión. Ajá, era un bautismo de conversión. ¿Para qué? Dale. Para alcanzar el perdón de los pecados. Observe. Claro, vamos a distinguir el bautismo de Juan. Era un bautismo en el río. Yo lo bautizo con agua. Era un bautismo de conversión. Y era un bautismo para el perdón de los pecados. Para más nada. Este era el bautismo de Juan. Bautismo de agua, bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Ese no es el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús agarra un matiz más grande. Que dice Juan, yo lo bautizo con agua, es el bautismo de conversión en el río para el perdón de los pecados. Pero detrás de mí viene uno que lo va a bautizar en el Espíritu
Santo. ¿Recuerdan qué significa bautismo? Sumergirse. Si bautismo significa sumergirse, versículo 8, léalo de nuevo. Si bautismo significa sumergirse, por eso los protestantes dicen que el bautismo de nosotros no vale, porque no se sumerge, sino le echan agua, y por eso no es válido. Pero observen por qué nosotros bautizamos a la manera no de Juan. Ponga cuidado, dale. Yo los he bautizado con agua. Yo los he sumergido, bautismo significa sumergirse. Yo los he sumergido en el agua. Pero Él los bautizará. Pero Él lo va a sumergir en el Espíritu Santo. Ah, ya no es en el agua. El de Juan era un bautismo de sumergidos en el agua para conversión de los pecados. El de Jesús es sumergirse en el Espíritu Santo. Ahora ustedes verán cuando viene Jesucristo, ya se instala el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué es el bautismo? No solamente como era de Juan, que era para la conversión, sino para algo más. Miremos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 1 en adelante. Hechos 19, 1 en adelante. Ustedes verán cómo el bautismo de Jesús viene a reemplazar el bautismo de San Juan. Está por encima del de San Juan. El de San Juan era del agua para conversión de los pecados, y el de Jesús es para sumergirnos en el Espíritu Santo, para recibir el Espíritu Santo. Escuchemos cómo lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 en adelante. Dale. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Efeso. Atravesando las regiones altas, encontró allí algunos discípulos y les preguntó. Escuchen la pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Escuchen, repítalo de nuevo. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Oiga, ya se recibe en el Nuevo Testamento, ya se recibe el Espíritu Santo. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Dale. Cuando abrazaron la fe. Oigan, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando se abraza la fe. ¿Cómo se abraza ahora la fe? Pongan cuidado. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Vamos a hablar del Espíritu Santo que usted y yo recibimos. ¿Cuándo lo recibimos? ¿Para qué lo recibimos? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Según la Biblia, ¿cómo se abrazaba la fe? Dale. Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Todavía hay personas que no saben que nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. Entonces, miren, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Pregúntele a Pablo, dale. Pablo pregunta. Pablo le replicó. Ajá. Entonces, ¿qué bautismo han recibido? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo recibimos nosotros el Espíritu Santo? Con el bautismo. Pero Pablo dice, ¿pero qué bautismo han recibido? Porque si recibieron el de Jesús, es el bautismo del Espíritu Santo. Si recibieron el de Juan, es el de conversión y es el del agua. Es para el perdón de los pecados, pero no para recibir el Espíritu Santo. El de Jesús es para el Espíritu Santo. Juan dijo, yo lo bautizo con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. Escuche lo que viene. Respondieron, el bautismo de Juan. Ahí está. No habían recibido el de Jesús, que era el del Espíritu Santo. Habían recibido el de Juan, que era de conversión para el perdón de los pecados. El mismo que reciben los protestantes. El de conversión para el perdón de los pecados. Por eso ellos se bautizan solamente para conversión y perdón de los pecados. Ellos no se bautizan para recibir el Espíritu Santo. Porque el de Jesús es el de recibir el Espíritu Santo. El de Juan era solamente de conversión para el perdón de los pecados. Viene, ¿qué bautismo recibieron? El de Juan. Y escuche lo que dice Pablo. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida. ¿Se acuerdan? Juan bautizaba por la conversión para el perdón de los pecados, pero no para recibir el Espíritu Santo. Siga. Pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Marcos 1:8, yo lo bautizo con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. Siga. Esto es en Jesús,
Al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Entonces observe que comienzan a recibir el Espíritu Santo por medio del bautismo del Señor Jesús. Aquí está la diferencia. Ya recibimos el Espíritu Santo. En el bautismo del Señor Jesús, nosotros recibimos el Espíritu Santo. No solamente para conversión, no solamente para el perdón de los pecados, como era de Juan y como es de los protestantes. El bautismo de nosotros es el del Señor Jesús, que tiene una connotación más grande, para recibir el Espíritu Santo. ¿Dónde más dice que el bautismo es para recibir el Espíritu Santo? El mismo Jesús lo dice en Juan capítulo 3, versículo 5. Juan 3, 5. San Juan. Vamos a ver. Recibimos el Espíritu Santo con el bautismo. Pongan cuidado. Jesús les contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús nos dice que tenemos que renacer en el Espíritu. Del agua y del Espíritu, símbolo del bautismo. El agua y el Espíritu es símbolo del bautismo. El agua para Juan y el bautismo, el Espíritu de Jesús. Siga. No te extrañe de que te haya dicho: necesitas nacer de nuevo desde arriba. Y escuchen lo que viene. El viento sopla donde no quiere y tú oyes su silbido. Usted se me saltó. Otra vez. Entonces no se me salte. Y se me saltó lo más importante. A ver. No te extrañes. No, más atrás. Comienza otra vez en el 5. Desde el 5. Bueno, dale el 3, a ver. El 3. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Ajá. Siga. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Ajá. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace... Eso es lo que usted se saltó. Escuche. Es que el diablo me tiene fregado con esta gente, me salta. Ajá. Dale. Lo que nace de la carne... Lo que nace de la carne es carne. Es carne. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Ajá. Observan que Jesucristo nos dejó el bautismo para que nosotros renaciéramos. Ya no de la carne, sino renaciéramos del Espíritu. Al nacer de la carne tenemos a papá y a mamá por padres. Al nacer del Espíritu tenemos a Dios por Padre. Hay que volver a nacer según el Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Ahora comprenden por qué a nosotros se nos bautizó: para poder recibir el Espíritu, para renacer del Espíritu. Ya nacimos de la carne. Un niño ya nació de la carne. Puede volver a nacer, ya no de la carne, porque lo que nace de la carne es carne. El niño ya nació de la carne. Ahora puede nacer del Espíritu, porque lo que nace del Espíritu es el Espíritu. ¿Y para qué nosotros vamos a nacer del Espíritu? Veamos Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Presten atención. Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Y espero que no se me salte. Romanos 8, 5. Los que viven según la carne... El que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Luego dice que hay personas que viven según la carne y hay personas que viven según él. ¿Para qué fuimos bautizados? Para vivir según el Espíritu, no según la carne. Siga. No piensan más que carne, y lo que vive según el Espíritu
buscan las cosas del Espíritu. Ahora, ¿para qué se nos bautizó? ¿Para qué se nos dio el Espíritu? Para que no vivamos ya según la carne, sino que comencemos a vivir según el Espíritu. ¿Qué significa según? Según. Según significa que me inspira. No vivir según la carne. Según la carne es lo que la carne me dice. Según el Espíritu, ¿qué significa? Lo que el Espíritu me dice. ¿Cuál es la intención de recibir el Espíritu? Guiarme por el Espíritu. Los que viven según la carne, los que viven según el Espíritu. Ustedes y yo hemos recibido el Espíritu para vivir según el Espíritu. En castellano, para dejarnos guiar, iluminar por el Espíritu. Siga. Pero no hay sino muerte en los que ansían la carne. Los que ansían la carne, los que obedecen a la carne, ¿qué les espera? Muerte. Muerte. Siga. Mientras que el Espíritu anhela vida. El Espíritu nos da vida. Siga. Y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios. Aquí viene. Los proyectos de la carne están en contra de Dios. ¿Ustedes quieren vivir en contra de Dios? No, pues hay que aprender a vivir según el Espíritu. En castellano, no según mis deseos, eso es la carne. No según mi forma de pensar, eso es la carne. Es según el pensar del Espíritu. Es según lo que dice el Espíritu a través de su palabra, a través de la oración. ¿Qué me dice el Espíritu? Siga. Pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Ahora ven por qué el mundo anda mal, porque vive según la carne. Siga. Y por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios, todo el tiempo andan según la carne. Siga. Ustedes ya no están en la carne. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu. Recuerdan que fuimos bautizados para recibir el Espíritu. Fuimos sumergidos en el Espíritu. Siga. Pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. El día del bautismo recibimos el Espíritu Santo. ¿Qué recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ni siquiera sabíamos que existía. ¿Qué bautismo recibieron? El de Juan. No, chicos, es el de Jesús. Y fueron bautizados con el bautismo de Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo. Lo tenemos. ¿Para qué? ¿Cómo tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu? Dale. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. Por eso hay que bautizar tanto a los niños como a los adultos, porque el que no tenga el Espíritu de Dios no le pertenece. Y según la Biblia, el bautismo es para nacer no de la carne, sino del Espíritu. Siga. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Observen que no dejamos de ser pecadores, pero el Espíritu Santo nos va guiando, nos va orientando. Incluso si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el día en que pequemos, ¿qué nos va a decir el Espíritu Santo? Actuaste mal. La conciencia le va a decir, está mal. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pensamos que lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, una persona que se acostumbre a robar, no le haga caso al Espíritu Santo, ya después piensa que eso es normal. Los que viven en concubinato ya piensan que eso es normal. Los que viven en adulterio ya piensan que eso es normal. Los homosexuales que ya se salieron del escaparate, ellos ya piensan que eso es normal. O sea, no se dejan guiar por el Espíritu, sino por la carne. No tienen la luz, no brilla la luz de Cristo en su corazón, en su vida. No se dejan iluminar, no se dejan guiar. Sigue. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales. Aquí San Pablo quiere insistirnos que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que lo hemos recibido. Hay que dejarlo obrar, hay que dejarlo
actuar. Ustedes y yo recibimos el Espíritu Santo el día del bautismo, sí. Y entonces, ¿por qué nosotros actuamos no según el Espíritu, sino según la carne? Porque no lo estamos dejando obrar. No lo estamos dejando obrar. Él habita en nosotros. Él está con nosotros. Se nos dio, pero no lo dejamos obrar. Mire, por ejemplo, me contaba un amigo mío que se fue con su señora. Los dos manejaban un camión donde llevaban atrás cerdos, cochinos, puercos, marranos. Por si no me entiende de una manera, me entienden de otra. Iba full, pero llegaron a una carretera que era muchos huecos, allá en Venezuela. Iba manejando la esposa y él iba al lado. Iban a alta velocidad. Cuando cayeron los huecos, el carro comenzó a tambalear. La mujer, cuando ya ve que no puede más, le dice al marido, ayúdame. A lo que le dice ayúdame, él se le tira al volante y comienza a ir a luchar con el volante. Observe, él estaba con ella, pero hasta que ella no le cedió el volante, él no pudo hacer nada. Cuando ella le cede el volante, él agarra y pelea y lucha hasta que pudo controlar el carro. Ella ya no podía. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo nos acompaña a nosotros. Pero hasta que nosotros no le entreguemos el volante, entonces Él no puede actuar. Si le entregamos el volante al Espíritu Santo, no nos vamos a estrellar. Pero si no le entregamos el volante al Espíritu Santo, Él está con nosotros, pero nos vamos a estrellar. Porque no le entregamos la dirección de nuestra vida. No nos dejamos guiar por Él, no nos dejamos conducir por Él. Siga. Por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne. No vivamos según la carne. Démosle el volante al Espíritu Santo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Iluminar. Que la luz del Espíritu Santo brille en nuestra mente, en nuestro corazón. Dejemos que Él nos guíe. Sigue. Pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Si viven según la carne y no le dan al Espíritu Santo la oportunidad, entonces morirán. Siga. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Escuchen, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la fuerza del Espíritu? Darle muerte ¿a qué? A las obras del cuerpo. ¿Se lo traduzco en castellano? Darle muerte a los gusticos, a los gustos y a los gustazos. Si vivimos, ¿cómo sabemos si vivimos según el Espíritu? Dándole muerte a las cosas de la carne. Al dejar al Espíritu Santo obrar en nosotros, tenemos que decidir matar, que muera en nosotros los deseos de la carne. ¿Cuántos hay? Muchos. Muchos deseos de la carne, que solo el Espíritu puede matar. Se lo traduzco en castellano. Usted por su propia cuenta jamás va a salir del pecado. Jamás. Usted, para poder matar los deseos de la carne, llámese como se llame, droga, prostitución, sinvergüenzura, sexo, lo que sea, usted tiene que darle permiso al Espíritu Santo para que Él mate, asesine los deseos de la carne en tu vida. Hay que darle chance al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Yo le pongo un ejemplo. No es el mejor porque ¿cómo voy a comparar el Espíritu Santo con alguien? Pero para entenderlo tengo que hacerlo, para iluminarlo. Una vez en mi casa llegaron las ratas. ¿Conocen las ratas? ¿Saben escuchar las ratas o los ratones? Los animalitos esos que comen, les gusta el queso y llegan así. Sí estoy hablando bien, ¿verdad? Ven. Llegaron y entonces digo, mamá, a matar las ratas. Hay que matarlas. Y cargaba papá
todo el tiempo. ¿Cuándo van a matar las ratas? Miren que se comen todo. Hay que matar las ratas, hay que hacer en la cacería de las ratas. Un día papá dijo, bueno, vamos todos, busquen palos, busquen, y yo con la peinilla o la machetilla, yo no sé cómo le dicen ustedes, un cuchillo grande, es machete. Ajá, yo voy a matar la rata. Y ustedes con palos, y nos armamos todos, imagínense usted. Éramos bastantes, 8 hijos y papá y mamá. Todos listos. Y mamá, bueno, yo les muevo allá el escaparate para que salgan las ratas. Esos van a salir pilas. Ajá. Y llegaban a lo que él movió, sale una rata por allá y sale, y uno por aquí, ¡pum! Y el otro por allá, ¡pum! Y uno le da un palazo al hermano, y la rata salió seguida. No pudimos matar la rata. Al otro día, igualito, nada. Sufríamos y ya nos dimos cuenta que nos dábamos palo entre nosotros, nos heríamos entre nosotros. Menos mal que papá ya dijo, no, yo con cuchillo, con machete ya no puedo, porque nos iba a quitar hasta un dedo, una pata. Digo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Vino una idea muy buena, muy buena. Llegó un día mamá y dijo, ya, pare de sufrir. Me voy a buscar un gato, una gata. Traje una gata. Ahora sí, raticas. Miren, hermanos, a los días amaneció una rata por allá, muerta, otra por allá, muerta, otra por allá. Se acabaron las ratas. Nosotros sufriendo por acabar con las ratas se burlaban, lo intentábamos de una manera, sufríamos y tal, y nunca pudimos matar a las ratas. Pero invitamos a un gatico y vino y acabó con las ratas. Usted por su cuenta jamás podrá destruir el pecado y saldrá de uno y brincará para el otro y correrá para allí y no podrá destruir el pecado y terminará diciendo, es imposible matar esas ratas. Pero si usted deja que el Espíritu de Dios actúe, ese Espíritu de Dios que tú dejas actuar en tu casa, en tu corazón, es más poderoso que un gato. Viene y destruye lo que tú no has podido destruir. Es capaz de acabar con todo lo malo que hay en tu vida. Solo basta que tú le des permiso que entre en tu casa. Solo basta con que tú le des la dirección de tu vida. ¿Quiere decir que estamos terminando ya? Quiere decir que usted y yo debemos darle cabida al Espíritu Santo en nuestro corazón, dejar que Él obre en nosotros, dejar que fluya en nosotros, dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Si lo dejamos actuar, escuchen lo que pasa en el versículo 26. Si dejamos que ese Espíritu Santo obre en nosotros, venga a nosotros, le damos la libertad, le damos el permiso, le abrimos el corazón, le damos tiempo para que el Espíritu Santo nos llene. Escuchen el versículo 26. Somos débiles. Somos débiles, no podemos acabar con el pecado como no podemos acabar con las ratas. Somos débiles. Paren la oreja, pongan la lupa. Pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. ¿Cómo lo ve? Si el Espíritu viene en nuestra ayuda, hermano, ¿quién contra nosotros? Si el Espíritu de Dios viene en nuestra ayuda, ¿no podemos dejar nosotros cualquier pecado en nuestra vida? ¿Qué es lo que ha pasado? Que no le hemos dejado al Espíritu Santo obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para orar. Porque estamos muy ocupados. Porque tenemos mucho trabajo. Y no tenemos tiempo para dejar que el Espíritu Santo llene mi vida.
Le pongo un ejemplo. Yo estoy grabando con el celular. Pero para que el celular esté grabando tuve que ponerlo a cargar primero. Y ya está que se descarga. Y si se descarga, hasta ahí llegó. Tengo que dejar tiempo cargando, no 1 minuto, ni 2 minutos. Tengo que dejarlo 1 hora o 2 horas. ¿Por qué usted y yo no dejamos que el Espíritu Santo, esa fuerza de Dios, esa energía de Dios, si quieren llamarlo así, como algunos lo llaman, actúe en nosotros? ¿Por qué no? Porque no tenemos tiempo para conectarnos al Espíritu de Dios. El celular se conecta aquí en la corriente. Y con el Espíritu de Dios nos conectamos a través de la oración, donde simplemente conecta el celular a la corriente y verá que usted no tiene que decirle a la corriente: corriente, llene ahí el celular, por favor, llénelo. Usted lo conectó y punto. Si usted tiene tiempo para dedicarle a Dios, usted se conecta con Él y se queda como el celular, dejando que su batería se recargue. Y cuando usted sale de ahí, sale nuevecito. Usted sale con toda la fuerza. Usted sale con la fuerza del Espíritu. Usted es capaz de muchas cosas. Está recargado. ¿Usted no se da cuenta por qué hay gente que anda amargada? Porque se le acabó la batería. ¿Usted no sabe por qué hay esposas que cuando el esposo le dice algo le suelta las patas? Porque se descargó. ¿Usted no sabe por qué hay maridos que no tienen paciencia con la esposa? Porque anda descargado. Nos falta cargarnos, llenarnos del Espíritu de Dios. Por eso andamos en el trabajo peleando con todo el mundo. Andamos desesperados, con estrés, con S4 y con E5. ¿Qué es eso? Baterías descargadas. Con los nervios de punta. ¿Qué es eso? No has tenido tiempo para dejar que el Espíritu Santo te llene, te dé fuerza, te transforme, te ilumine. ¿Qué está pasando? Nos está haciendo falta la fe, la confianza en el Espíritu de Dios. No tenemos tiempo para Dios. Repítalo, otra vez, el 26. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir. No se mate la cabeza. Ya Dios sabe que usted no sabe qué pedir ni cómo pedir. Eso no se mate la cabeza. Aquí ninguno sabe ni qué pedir ni cómo pedir. Por eso no se mate la cabeza. Cuando usted vaya a orar, no se ponga a pensar: ¿y qué le voy a decir a Dios? ¿Y qué le voy a pedir? ¿Qué le voy a decir? No se mate la cabeza por eso. Repítalo. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir. ¿Qué come que adivina? Escuche lo que viene. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir. Sí. Pero el Espíritu lo pide por nosotros. Ahí no se mate la cabeza. Deje que el Espíritu te llene. Y Él sabe qué pedir y cómo pedir. Usted pare de sufrir. Él se encarga de hacer todo el trabajo. Lo único que tiene que hacer es dejar que Él tome la dirección de tu vida, la posesión de tu vida. Déjete guiar por el Espíritu de Dios. Siga. Con gemidos inefables, y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Eso es. Entonces usted, cuando va a orar, evita muchas palabrerías.
trata de hacer la oración de silencio, de quietud. Hoy lo vamos a practicar aquí. Hoy vamos a hacer la oración al Santísimo. Y estamos terminando con el tema del Espíritu Santo. Vino la adoración primero, la adoración y después el Espíritu Santo para practicar lo que hemos visto. Vamos a terminar con la práctica. Ya vimos la teoría. No tenemos que adorar a otro Dios, tenemos que adorar al Dios verdadero en espíritu y en verdad. Creer que Él es Dios y quedarme allí. Luego, dejar que el Espíritu obre en nosotros. No nos importa mucho lo que tenemos que decir. Más bien, tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, porque Él sabe lo que tiene que pedir y sabe cómo pedirlo. Sabe lo que nosotros necesitamos. Hermanos, si usted y yo captamos esta idea, usted y yo nos llenaríamos más de Dios. ¿Sabe qué? Los psicólogos perderían el trabajo si usted y yo oráramos. Si usted y yo hiciéramos la oración de quietud, de silencio, donde quitamos nuestros pensamientos y dejamos que el Espíritu Santo nos llene, donde nos desconectamos del mundo y nos conectamos con Dios, todas nuestras baterías serían full, cargadas. Tendríamos la fuerza para vencer el mal. El Espíritu Santo oraría en nosotros con gemidos inefables. Toda nuestra vida sería transformada. ¿Por qué no? Los reto. Hagan la prueba. Padre, ¿cuánto tiempo? Jesús dijo, no han podido orar conmigo ni siquiera una hora. ¿Qué, Padre? ¿Una hora? ¿Usted por qué no trabaja? Pero yo tengo cuántos pelados, cuántos hijos, más el marido o más la esposa. Trabajo allí, tengo 2 trabajos, 3 trabajos. Ah, bueno, tranquilo, siga con lo suyo. Yo era por si usted quería, ¿no? Si no quiere, ese problema suyo. Yo me voy y seguimos siendo amigos. No hay problema. Yo vine solamente a decirle cómo dejar que el Espíritu de Dios llene tu vida. Cómo fortalecerte, cómo vencer al enemigo, cómo llenarte de Dios, cómo ser feliz. Si no quiere, sarna con gusto no pica y si pica no mortifica. Ese problema suyo. Hermanos queridos, si ustedes quieren los retos, hagan la experiencia y verán qué maravilla obrará Dios en tu vida. Cómo te transformará. Entonces podrá llenarte de lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. Cuando usted llene de ese Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, nos dice, ¿qué será lo que va a suceder en tu vida y en mi vida cuando tengamos tiempo para el Espíritu Santo? ¿Qué vendrá para nosotros? ¿Cuáles serán los frutos de nuestra vida? ¿Qué habrá? ¿Qué verán los demás en nosotros? ¿Qué transformación? Vale, Gálatas 5:22. Y entonces ustedes verán si vale la pena o no vale la pena llenarse del Espíritu de Dios, dejar que el Espíritu de Dios obre en tu vida y en mi vida. En cambio, el fruto del Espíritu, cuando usted le dé permiso al Espíritu, cuando usted deje que el Espíritu de Dios te llene plenamente, ¿qué pasará? es caridad, Habrá caridad en tu vida, no será egoísta, será capaz de tener caridad para con los demás. ¿Siga? alegría, Habrá alegría en ti, porque un santo triste es un triste santo, pero la alegría del Espíritu es la verdadera alegría. Hay personas que son como los payasos, que están en la calle. Así la mujer a veces le dice, usted se la pasa metido en la iglesia, y en la iglesia hay sí, una sonrisa de oreja a oreja, pero llega a la casa, afuera usted es miel, y en la casa, hiel. Los frutos del Espíritu
Entonces, caridad es alegría. Nadie le robará la alegría. Nadie. No. Que se murió mi mamá. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Nadie le puede robar la alegría. Que me quedé sin trabajo. ¿Cuál es el problema? No tengo un papá que preocupa por mí. Ya Dios proveerá, cuida de los pajaritos, cuida de las flores, no va a cuidar de mí. ¿Cuál es el problema? El Espíritu de Dios le mantiene la alegría. En medio de las dificultades, en medio de la tormenta, en medio de las pruebas, se mantiene la alegría. Siga. Paz. 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 El Espíritu Santo nos va a dar paz. Una paz que no nos la roba nadie. Una paz en medio de la tormenta. Como Jesucristo, ¿se acuerda? Mientras los apóstoles estaban asustados porque se hundía la barca, ¿cómo estaba Jesús? Dormido. En paz. Tranquilo. Sin nervios. Qué bonito, ¿no? Siga. Comprensión. Será comprensivo. Si tienes el Espíritu Santo, podrás comprender a su esposa, a su esposo, a su hijo, podrás comprender a los compañeros de trabajo, podrás comprender a tu enemigo. Siga. De los demás. Generosidad. Generosidad, no será tacaño. Siga. Bondad. Bondadoso con los demás. Siga. Fidelidad. Será fiel, si tiene el Espíritu Santo, será fiel a su esposa. Será fiel a su esposo, sin mayor problema. Será fiel a la iglesia, será fiel a Dios. No andará de un lado para otro. Fidelidad a la palabra dada. Fidelidad. Siga. Mansedumbre. Será una persona mansa. El Espíritu Santo lo hace manso, como ovejas. ¿Se acuerda? Los envío como ovejas en medio de lobos. El que tiene el Espíritu Santo es manso, como un cordero. Y el que no tiene el Espíritu Santo es un lobo. Déjenme preguntarle a su esposa cómo es usted en la casa. Déjenme preguntarle a su esposo cómo es usted en la casa. Déjenme preguntarle a su mamá, a su hermano, ¿cómo es usted en la casa? ¿Es manso? ¿Es oveja o es lobo? Si tiene el Espíritu de Dios, es oveja. En el trabajo, ¿es oveja o es lobo? Si tú dices que tú tienes a Jesús, que se te note, que se te note. Si no, eres un mentiroso. Diga. Y dominio de sí mismo. El que tiene el Espíritu Santo tiene dominio de sí mismo. ¿Qué significa dominio de sí mismo? ¿Se lo traduzco en castellano? Sí. Que vea a otro tomando licor y le dice, ven, ahora tomando aquí una cervecita, No, gracias. Venga. No, la mujer así, la mujer lo tiene gobernado. No quiero tomar. Tengo dominio de mí mismo. Vale, tome usted. Otros me están invitando a fumar droga. No. ¿Por qué? Porque yo tengo dominio. A mí no me domina eso. No domino. ¿Sí? Tiene dominio de sí mismo. Dominio de sí mismo se controla. Ay, no, es que a mí me hacen poner bravo. Yo no tengo la culpa. Me sacan la rabia. Yo no tengo la culpa. No tiene dominio de sí mismo. No tiene el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios tiene dominio de sí mismo. Es capaz de dominarse. Que le mentaron la madre. ¿Y cuál es el problema? Mire, yo conocí un señor allá en mi pueblo que me hizo reír hasta no más. Íbamos, yo iba con él, cuando de repente sale uno y le dice, ¡madre! Porque él le hizo una maldad. ¡Madre! Se regresa el hombre. ¿Cómo me dijo? ¡Madre! ¿Me lo dice en serio o me lo dice en broma? Le digo, ¿en serio? Le digo, muy bien, porque mi mamá se respeta. Si me lo hubiese dicho en broma, me lo casco. Dominio de sí mismo. ¿Por qué me voy a poner bravo? Porque me mentaron en la madre. Dominio de sí mismo. ¿Cuál es el problema?
Si yo no quiero ponerme bravo, haga usted lo que quiera y yo me le río. No me voy a poner bravo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Sufra. Te amargado, yo feliz. Dominio de sí mismo. Pero si no tiene el Espíritu Santo, cualquier tontería lo hace poner bravo. Sigue. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Estas son cosas que ninguna ley condena. Diga. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y sus deseos. ¿Usted sabe lo que significa crucificar? ¿Quién quiere que lo crucifiquen? Jesús no dice que eso es fácil. Dice que morir a la carne es como ser crucificado, que eso cuesta. Decirle no a un vicio es como ser crucificado. Decirle no a la moza, decirle no al robo, a la pereza, a la gula, a la lujuria, a la envidia, al orgullo, a la soberbia. Es duro, es crucificarse. Pero los que viven según el Espíritu han crucificado, están decididos. ¿Otra vez cómo es? Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Aquí está, con los impulsos y los deseos. ¿Qué es la carne? Dejarme llevar por los impulsos. Dejarme llevar por los deseos. Y eso es lo que a nosotros nos enseña el mundo. El mundo nos enseña a dejarnos llevar por los deseos, a dejarnos llevar por los impulsos. Y eso no es correcto. El Espíritu de Dios nos habla y nos lleva por las cosas de Dios. Podríamos decir, hermanos, para ver si nos entendemos mejor, que ustedes y yo tenemos dos espíritus que nos hablan. Uno nos habla por aquí y el otro nos habla por aquí. Y usted decide a quién escuchar. Usted va por un camino y usted encuentra que a esta persona se le cayó algo y usted vio que se le cayó y usted dice, una voz le dice, nadie lo está viendo, agárrelo para usted y escápese. Por aquí el Espíritu de Dios le dice, no, agárrelo y entréguelo. El diablo le habla por aquí y el Espíritu de Dios le habla por aquí. Depende de usted a quién le hace caso. Los que han nacido del Espíritu se dejan guiar por el Espíritu. Cuando usted vienen los amigos a su casa y le dice, vamos de parranda, hay una fiesta y hay licor y hay esto y hay aquello, el diablo le habla por aquí y le dice, anda, aproveche, todo el tiempo trabajando, relájese un ratico, eso no es malo, una vez al año no hace daño. Por aquí le dice el Espíritu de Dios, no, ¿cómo vas a dejar a su esposa sola? ¿Cómo vas a dejar a sus hijos solos? Vas a malgastar el dinero, te pueden hacer daño, te vas a embriagar. No, usted verá a quién le hace caso. Cuando un hombre es casado y sale una muchachita de esa, como que dicen, 90, algo así. Bueno, eso, ustedes saben cómo es. Y pasa por allí y pasa por el lado suyo y hace, para ti también, para ti también, para ti también. Ajá, ¿y qué hace usted? El diablo le dice por aquí, ándale, ataque, cállese, Le dice el diablo, es tu oportunidad, es un caramelo, ándale, demuestre que usted es macho, remacho. Por aquí el Espíritu de Dios le dice,
no cometerás adulterio. Decidan a quién le hace caso. Los que viven según el Espíritu se dejan guiar por el Espíritu. Siempre, escúchenlo bien, siempre, graben eso en su memoria, siempre el Espíritu Santo le va a hablar. Solamente que a veces lo callamos, le decimos, cállate, 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 es mi oportunidad, esta es la chica que yo siempre había deseado, o ese es mi príncipe azul. Dejémonos guiar por el Espíritu, porque el Espíritu sí habla, nunca dejará de hablarnos, nunca. Por eso usted siempre va a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque por un lado el diablo le dirá, haz esto, y por otro lado Dios le dirá, no, eso no está correcto. Jesús se dejó guiar por el Espíritu. Los apóstoles se dejaron guiar por el Espíritu. Usted y yo tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Para eso Jesucristo nos ha bautizado, nos ha sumergido en el Espíritu Santo, para que seamos guiados por el Espíritu Santo. Él nos guiará hacia la verdad plena. Él nos dará toda la fuerza. Mire cómo lo dice allá San Juan capítulo 14, versículo 16. Vamos a ver cómo dice San Juan capítulo 14, versículo 16, para que vean la acción del Espíritu Santo en nosotros si queremos dejarnos guiar por Él. ¿Para qué Dios mandó el Espíritu Santo para nosotros? San Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector. Mire, el Espíritu Santo va a ser otro protector. Siga, pongan cuidado. Que permanecerá siempre con ustedes. Siempre va a permanecer con nosotros. El protector nos va a proteger, nos va a acompañar. Siga. ¿Cómo se llama? El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Siga. A quien el mundo no puede recibir. A quien el mundo, y ustedes no son del mundo, a quien el mundo no puede recibir. A quien el mundo no puede recibir. Siga. Porque no lo ve. Escuche, ¿por qué no lo puede recibir el mundo? Porque no lo ve. El mundo anda él con el deseo de ver, no con el deseo de creer. Dichosos los que sin ver creen. El mundo busca ver. Los creyentes buscamos creer. ¿Y por qué no recibe el mundo el Espíritu Santo? Porque no lo ve. ¿Será usted del mundo? ¿Usted cree en el Espíritu Santo? ¿Usted se deja guiar? ¿Usted siente la compañía del Espíritu? ¿El Paráclito? ¿El compañero, el abogado? ¿Cree? Pero yo no lo veo. Exactamente. El mundo no lo recibe porque no lo ve. Usted y yo tampoco lo vemos, pero creemos en Él. Le dejamos chance a Él. Le dejamos obrar a Él. Yo le cuento un testimonio antes de ir. Cuando a mí me tocó que hablar por primera vez en público con los hermanos separados, me tocó con 10 pastores en una tarima, más de 500 personas, y yo nunca había hablado con un protestante. Y cuando me dijeron, me habían invitado para que yo fuera, sigue varón, sigue, venga. Usted sí, venga. Y mi cuñado que estaba al lado decía, usted vaya. Yo comencé a caminar y me pasaba lo del pollito que había fumado droga. No sentía patas, no sentía pico, no sentía alas. Nada. Sentía así, iba temblando. Sentía que me daba un infarto. Pero como yo confío en el Espíritu, a pesar que no lo veo, le dije, Espíritu Santo, o me ayuda o me muero. No importa, si me muero en tus manos. Y llegué, agarré el micrófono y me hacían las manos así, los pantalones así. Y le dije a la gente, cierren los ojos, vamos a orar. A orar, mentira, era para que no me vieran temblar. Y me puse a orar. Con confianza, obligado. No me quedaba más. No sabía qué me iban a preguntar los pastores. No sabía qué le iba a responder. Estaba asustadísimo.
Y le dije, Espíritu Santo, ayúdame. Y hice un acto de fe. Que el Espíritu Santo está conmigo, me acompaña. Cuando sentí esa convicción, agarré una fuerza y le dije a los pastores, ahora sí. E vinieron los pastores y comencé, La gente lo sacó corriendo y todos volvieron otra vez a la iglesia católica. El Espíritu de Dios obró. Obligado, sí, me obligó. Pero ¿por qué nosotros no nos dejamos guiar por él? Dice, porque no lo vemos. El mundo no lo recibe porque no lo ve. Siga. Ni lo conoce. Pero tampoco, el otro problema es que no recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. ¿Qué le respondieron? ¿No se acuerdan? Ustedes como que no leen la Biblia ni escucharon lo que dijo, lo que le contestaron a Pablo. Pablo le preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? ¿Y qué dijeron ellos? Ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. No lo conoce. El mundo no lo recibe porque no lo ve ni lo conoce. En castellano, nos vamos a morir y no hemos tenido la experiencia del Espíritu Santo. Qué triste. Y eso que lo recibimos el día del bautismo. Y eso que 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo vivo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pero eso sí, en el espíritu del mal sí creen. Vaya usted a una casa y le dicen, aquí asustan. Aquí está la llave, quédese aquí. No, yo no me quedo. En ese sí creen. No, padre, yo no creo, pero de que vuelan, vuelan. En eso sí cree. En ese espíritu sí cree. Qué bravo. Y no es que eres cristiano. Y no es que eres creyente. ¿En qué espíritu crees? ¿Cuál es el espíritu que te guía? Qué fácil es creer en el espíritu del mal. Pero qué difícil creer en el espíritu del bien. El mundo no lo recibe. ¿Cómo es? El mundo no lo recibe porque no lo ve. Ni lo conoce. Ni lo conoce. Hoy vamos a hacer un ejercicio de adoración donde vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer el experimento de conocer, experimentar el Espíritu de Dios. Sin verlo, no busquen verlo. A Dios es espíritu, no se puede ver. Pero vamos a ver cómo hacer para saborear el Espíritu de Dios. Repítalo de nuevo, sí. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Ustedes se supone que sí lo conocen, ¿verdad que sí? Digan que sí, por favor. Ay, gracias a Dios. Lo han experimentado, han confiado en Él, se han abandonado en sus manos, le han puesto sus problemas en sus manos, han apostado a Él, se dejan guiar por Él. Bueno, hoy vamos a hacer el ejercicio. Así es que los que quieran experimentar la presencia del Espíritu, los que quieran recargar las energías, prepárense porque vamos a 5 minutos más comerciales y ya regresamos para adorar al Santísimo en espíritu y en verdad y para dejarnos llenar del Espíritu de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos.